Alguien dijo alguna vez, lo que no enseñemos nosotros, alguien más se encargará de enseñarlo. Lo que no enseñemos nosotros, alguien más se encargará de enseñarlo. Esta frase refleja la realidad de que la pregunta correcta no es si es que estamos siendo enseñados o no, sino quién lo está haciendo. Y para ilustrar esto, solo quiero hacer breves preguntas a modo de encuesta, donde usted no debe levantar la mano, donde usted no debe responder, pero sí debe hacerlo en su corazón. ¿Cuántos de los que están aquí probablemente aprendieron de lo que es sexualidad por amigos o conocidos que hablaron acerca de este tema? ¿Cuántos conocieron de sexualidad por primera vez a través de una clase, quizás en un establecimiento educacional? ¿Cuántos de los que están acá lo primero que aprendieron sobre sexualidad fue frente a una pantalla? ¿Cuántos de los que aquí están han formado su mente con respecto a lo que es la sexualidad a través de películas? ¿Cuántos tuvieron padres que realmente fueron intencionales en poder enseñar acerca de lo que es la sexualidad? Ahora, hay otras preguntas interesantes que yo tengo para usted con respecto a lo que es usted como hijo de Dios. ¿Cuántos conocen textos bíblicos de memoria acerca de lo que Dios enseña con respecto al sexo? ¿Cuántos han leído al menos un libro, aparte de la Biblia, que enseñe bíblicamente sobre el tema de la sexualidad? ¿Cuántos investigan y profundizan en la Biblia acerca de lo que enseña con respecto a sexualidad? Un ejercicio rápido como este, mis amados, nos ayuda a confirmar que la frase que acabamos de decir es cierta. Lo que no enseñemos nosotros, alguien más se encargará de enseñarlo. Aunque muchos de nosotros no hayamos tenido padres que de una manera intencional y bíblica nos hayan enseñado de sexualidad, alguien sí nos enseñó. El problema es que no fueron las personas correctas y no lo hicieron de la manera correcta. Y mis queridos hermanos, si eso probablemente pasó con muchos de nosotros, es algo que puede ocurrir también con la siguiente generación, la de nuestros hijos. Y es por eso que el tema que vamos a considerar hoy es de vital importancia en medio de esta serie, viviendo la sexualidad diseñada en una cultura distorsionada. Vamos a responder una segunda pregunta. La semana pasada hablamos de cómo es el diseño de Dios para el sexo. Hablamos de Dios como el diseñador de lo que es la sexualidad. Hoy vamos a responder la pregunta, ¿cómo enseñar de sexualidad a nuestros hijos? Es la temática que vamos a estar considerando. Y evidentemente, mis queridos, este es un tema que genera un poco de preocupación y ansiedad de parte de muchos padres. Muchos tienen inquietudes. ¿Cuál será el mejor tiempo para enseñar acerca de este tema? ¿Qué digo? ¿Cuánto digo? ¿Qué es lo que no digo? ¿Qué es lo más apropiado para su edad? Y por otro lado, sabemos que la sexualidad es algo tan privado e íntimo que muchas veces los padres les puede generar un poco de vergüenza hablarlo. Ahora, antes de abordar este tema, quiero señalar que aunque usted no sea padre o madre, no apague su receptor el día de hoy. No apague su receptor al escuchar la palabra de Dios. Y la razón de esto es que todos necesitamos aprender acerca de lo que la Escritura enseña con respecto a este tema y cómo poder enseñarlo. Sea que usted es tío o tía, o sea hermano de nuestra congregación, usted necesita capacitarse a través de la palabra del Señor para poder enseñar bíblicamente de este tema en medio de la cultura que nos ha tocado vivir. Pero otra cosa importante a mencionar es que en la Biblia no tenemos un texto bíblico que específicamente nos hable acerca de lo que es la enseñanza de sexualidad a nuestros hijos, pero sí hay pasajes claros que nos entregan principios generales en cuanto a la enseñanza de parte de los padres a los hijos en sentido general. Y es eso lo que vamos a estar considerando en esta tarde. Y dicho eso, quiero invitarle a abrir su Biblia allá en Deuteronomio capítulo 6, versos del 5 al 6. Deuteronomio capítulo 6, versos del 5 al 6. Considerando este tema, cómo enseñar de sexualidad a nuestros hijos, y es este pasaje del cual vamos a sacar algunos principios concernientes a este tema. Deuteronomio capítulo 6, versos del 5
en adelante. Y dice así la palabra del Señor: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Tú debes recordar que el libro de Deuteronomio, mis queridos hermanos, es la recapitulación de la ley de Dios. Es el quinto y último libro del Pentateuco, donde tenemos compilados los discursos finales del gran líder Moisés. Pero tú debes recordar que Moisés a esta altura ya no es un príncipe en Egipto, ya no es un pastor de ovejas en Madián, ni tampoco es ese líder que estuvo sacando al pueblo de Israel de Egipto y acompañándolo en todo su peregrinaje en el desierto. Moisés ahora es un anciano de 120 años. Se encuentra en una de las últimas semanas de su vida y está recapitulando a través de sus discursos finales lo último que es necesario que el pueblo sepa antes de su deceso. Recuerda que esta es la segunda generación del pueblo de Israel que salió de la esclavitud en Egipto. Son los hijos de aquellos padres que salieron de Egipto, que vieron el poder de Dios con mano poderosa librando al pueblo de Israel. Aquellos hijos de 20 años para abajo, con la excepción de Josué y Caleb. Son aquellos que vieron las maravillas del Señor, pero que siendo más bien niños, vieron cómo el pueblo de Israel recibió la ley de Moisés allá en el Sinaí, pero también vieron la dureza de sus padres. Vieron lo que causó el desastre de la desobediencia de la generación anterior con sus propios ojos. Vio cuando los espías entraron allá a explorar la tierra durante 40 días y ahí en el desastre en Cades Barnea, 10 personas que intimidaron a 2 millones del pueblo de Israel. Fueron personas que vieron cuando Dios condenó al pueblo para morir en el desierto y vagar por 40 años, 1 año por día de exploración de la tierra. Y ahora están a puertas de entrar a la tierra prometida. Podríamos decirlo así: este pueblo acaba de experimentar el fracaso y derrota de sus padres y ahora está expectante para ver la victoria hacia adelante. O podríamos decirlo así: aún están sintiendo el olor de los cuerpos putrefactos en el desierto y quieren sentir el olor de la leche y la miel que emana de la tierra prometida. ¿Y cómo? ¿Cómo ellos podrían tener victoria en lo que sus padres fracasaron? Bueno, la clave está, si tú observas en este pasaje de Deuteronomio 6, verso 4, que podríamos decir es toda la ley sintetizada en un solo verso. Moisés está en sus últimas palabras diciéndoles: esto ustedes deben recordarlo. Capítulo 6, verso 4, el verso anterior del pasaje en el que estamos, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, ¿qué cosa? Jehová uno es. Esto se ha conocido como el Shema porque básicamente la palabra oye que está acá, que utiliza en este texto, tiene que ver con oír y con obedecer. Ustedes, generación que acaban de ver a sus padres fracasar, para tener éxito deben oír las palabras de Dios y deben obedecer las palabras de Dios. Deben atesorar los mandamientos de nuestro Dios. Y mis queridos hermanos, eso es justamente lo que tiene a este pueblo acá. Al entrar, ¿sabes a dónde? A un lugar donde van a estar rodeados de naciones paganas, donde van a estar rodeados de falsos dioses que todos los pueblos allá en la tierra prometida adoran. Y en medio de esa cultura, este pueblo debía aferrarse a la palabra de Dios y debía transmitirlo a la siguiente generación. Y esto, mis amados hermanos, es aplicable justamente a nosotros en este día.
En nuestra realidad, mis queridos hermanos, nosotros estamos rodeados de una cultura pagana, de una cultura que no honra el nombre de nuestro Dios, que realmente es hostil a Dios y su palabra, y nosotros como hijos del Señor, pero aquellos que somos padres en medio de nuestro hogar, debemos aferrarnos a la palabra de Dios y transmitir esto a la siguiente generación. Y amados hermanos, podríamos hacer la pregunta, ¿por qué es importante enseñar de sexualidad a nuestros hijos en medio de esta cultura en la cual nos encontramos? Y debemos decir en primer lugar, porque los principales responsables de educar, podríamos decir enseñar, son los padres. ¿Amén? Amados hermanos, los principales responsables de enseñar a nuestros hijos no son las escuelas, ni siquiera son los pastores, ni tampoco es la iglesia del Señor. Es verdad que los pastores tenemos responsabilidad sobre los más jóvenes, sobre los niños. Es verdad que es importante que en la iglesia se realicen series como estas para abordar bíblicamente temáticas como esta. Pero, amados hermanos, nada de eso excusa a los padres para hacer su labor de enseñar en sus hogares. Y este texto que acabamos de leer lo muestra. Moisés antes de partir, ese es su deseo. Josué, al final del libro de Josué, antes de partir es su deseo que los padres enseñen la palabra. El libro de Proverbios nos enseña los consejos de un padre hacia un hijo. Y tú lo puedes observar en toda la revelación del Señor. Efesios 6:4 nos dice claramente: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Pero hay otra razón por la cual es importante enseñar de sexualidad a nuestros hijos, y mis amados hermanos, debemos decir porque nuestros hijos están siendo hoy expuestos siempre a educación sexual. Siempre. Nosotros, aunque no le enseñemos, ellos están siendo enseñados y podríamos decir, están siendo bombardeados en medio de nuestra cultura. Por compañeros, por la tecnología, por el sistema educativo que nos rodea. Amados hermanos, nosotros hemos sido afectados por el pecado, lo hemos visto la semana pasada en Génesis capítulo 3. Toda nuestra cultura, todos nosotros hemos sido afectados por el pecado y esa es la cultura que rodea a nuestros hijos. Nuestros hijos están siendo bombardeados por sus pares, por compañeros que obviamente no conocen la Biblia y la sexualidad como Dios lo ha diseñado y que son inmaduros para hablarlo de manera correcta. Lo hacen de una manera morbosa, con burlas y de una manera que no honra a Dios. Son bombardeados hoy a través incluso de las mismas instituciones educativas donde una agenda de la ideología de género está impregnada a los planes y programas de nuestro sistema educativo, que hoy literalmente es un lavado de cerebro. Trabajando como profesor, una de las frases que les gusta repetir a las personas es que no tenemos que adoctrinar. Pero mis queridos hermanos, lo que se está haciendo en los colegios hoy es adoctrinar con lo que ellos llaman una educación no sexista. Y esto no es otra cosa, mis amados, que incorporar dentro de los sistemas educativos una ideología que se opone a la palabra de Dios. Desde pequeños, nuestros niños están siendo enseñados, adoctrinados, a que ellos mismos deben decidir lo que ellos sienten que es mejor en cuanto a su género, cuando ya hemos visto que Dios los ha diseñado como hombre o como mujer. Y si a esto le sumamos el hecho que muchos niños pasan más tiempo en el colegio que en la casa y que cuando llegan a casa no están los padres, bueno, nos damos cuenta que es obvio quién está enseñando más a nuestros hijos. Según una encuesta nacional del Ministerio de Salud, en el año 2023 se encontró que el 68,8% de las personas de 18 años o más declara que cuando eran niños o niñas, en sus familias no se conversaba sobre temas sexuales. En un estudio realizado con 1.232 adolescentes chilenas de 12 a 19 años, el 92,8% señaló haber recibido información sobre sexualidad en su colegio. Esa fue mi fuente de enseñanza. Ahí fue donde yo aprendí.
Y amados hermanos, ante esta realidad, tú y yo como padres, amados hermanos, no podemos darnos el lujo de no enseñar a nuestros hijos. Tú y yo no podemos darnos el lujo porque, como dice un autor, los padres están callados mientras el mundo está gritando. De hecho, mis queridos, una de las cosas que más preocupa a mi corazón como pastor es darme cuenta que trabajando como pastor en consejería, el 100% de todos los casos que yo puedo observar y trabajar en relación a pecado sexual, hay una tónica transversal en todos los casos. No ha habido educación sexual en sus hogares. Eso es 100 de 100. Nunca sus padres le enseñaron. Cada persona es responsable de sus pecados, pero claramente, mis amados hermanos, esto es algo grave. Porque nuestra generación de hoy ha sido afectado por cómo fueron criados en el pasado. Hoy hemos sido afectados justamente porque sus padres no les enseñaron, nunca hablaron de sexualidad, incluso teniendo padres cristianos. Y déjeme decirle algo, mi querido, que puede hacerle sentir mal, pero si usted no enseña de sexualidad a sus hijos, los está empujando hacia el pecado sexual y para destruir sus vidas y sus familias en el futuro. Por eso no nos podemos dar el lujo de no hacerlo, porque en nuestra generación hemos visto los resultados terribles de lo que eso significa. De manera que es evidente que lo que no enseñemos nosotros, mis amados, alguien más se encargará de enseñarlo. Y es por eso que al mirar este texto en el cual nos encontramos, vamos a observar juntos dos principios que debemos considerar para enseñar de sexualidad a nuestros hijos. Dos principios que podemos observar en este texto que nosotros debemos considerar para poder enseñar de sexualidad a nuestros hijos. Y en primer lugar, debemos considerar nuestra responsabilidad de modelar. Antes de hablar, lo que este texto nos está invitando es que nosotros debemos ser el modelo hacia nuestros hijos. Mira versos del 5 al 6. Dice el texto: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esta es una verdad sumamente importante, mis queridos. Pronto a entrar a la tierra prometida, donde los padres estarían rodeados de una cultura pagana, ellos debían hacer una cosa antes de hablar a sus hijos. Debían amar a Jehová. Debían amar a Dios con todo su ser. Ya ha dicho el verso 4, Jehová nuestro Dios, Jehová ¿qué? Uno es. Y la idea de eso es que Él es único. Lo que estos padres debían recordar es que el Dios de Israel no tiene igual, que los dioses paganos de estas culturas son dioses falsos que no se asemejan al único Dios verdadero, que no hay otro en su lugar. Alrededor ellos podrían ver muchos falsos dioses que podrían ser atractivos, pero que no son el verdadero Dios. Se verían tentados, ¿saben por qué? Porque ellos promovían muchas veces lo que era la agricultura, la fertilidad, la producción, pero nadie de esos dioses es el Dios verdadero. Si tú miras el verso 14 del capítulo 6, vas a observar que lo que dice Moisés unos versos más adelante es que no andaréis en pos de dioses ajenos. Esa es la idea con respecto a decir que Él es el único Dios. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. De manera que lo que dice este texto es que antes de enseñar, que transmitir algo a nuestros hijos, amados hermanos, tú debes amar a Dios. Como dice un comentarista, un Dios tan único, generoso y confiable merece una lealtad total, no parcial, no dividida. Esto muestra, mis queridos, que nuestra enseñanza a nuestros hijos tiene todo que ver con nuestra relación con Dios. No es simplemente que algo que yo hago de manera de un profesor que simplemente transmite información como en un aula de clases. Realmente nuestra enseñanza no comienza con algo que ellos deben escuchar, sino con algo que ellos deben ver. Ellos deben ver a padres que aman a Dios. Y usted puede decir, sí, yo amo a Dios. El problema, mis amados hermanos, es que muchas veces Dios no ha sido único en nuestros corazones. No lo hemos amado, como dice este texto, de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas.
Hay otras cosas que han ocupado ese lugar que pertenece al único y verdadero Dios. Usted puede notar, mis amados hermanos, que justamente nuestra vida tiene muchas cosas, muchas ocupaciones y muchas veces el trabajo, muchas veces incluso nuestros hijos han ocupado ese lugar que le pertenece a nuestro Dios. Amados hermanos, nosotros no nos damos cuenta, pero muchas veces nosotros no hemos sido el ejemplo que nuestros hijos deben tener de personas que amen a Dios con todo el corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. A veces el trabajo, estudio, pasatiempos, entretenimiento, incluso nuestros hijos pueden ocupar ese lugar. Es contradictorio ver que padres dicen que quieren enseñar a sus hijos que amen al Señor y saben que nunca leen su Biblia, nunca vienen a la iglesia, no aceptan consejo bíblico, no se conforman a la palabra de nuestro Dios. Amados padres que están acá, ¿cómo queremos formar a hijos que amen a Dios si nosotros no amamos a Dios? Y de manera particular esto se aplica a lo que es la educación sexual. Nosotros primero debemos estudiar lo que la Biblia enseña acerca de este tema para que estas verdades estén sobre nuestro corazón. Debemos fortalecer nuestra relación con Dios, el diseñador. Debemos aprender lo que la Biblia enseña acerca de lo que es el sexo bíblicamente. Probablemente muchas dudas o vergüenza existen en este tema y muchos padres, el argumento es: mis hijos parece que no están listos, cuando en realidad los padres son los que no están listos. Porque no han estudiado, no se han dedicado a estudiar la palabra de Dios. Lo que siempre los padres repiten es que los hijos parece que no estuvieran listos. Pero mis queridos, no es realmente así. Muchas veces nosotros no nos hemos capacitado en tener una lectura consistente y regular de la palabra de Dios. No lo hemos hecho y además no hemos dedicado tiempo a poder profundizar y estudiar ciertas temáticas en la palabra de Dios. Tomar pasajes en la Biblia que enseñen de este tema y estudiarlos. Y también, mis queridos, saber que existen muchos recursos de los cuales nosotros podríamos enriquecernos si no lo hacemos. Artículos en internet que duran a veces 3 minutos, comprar un libro para leer cada día. Eso es parte de lo que debe hacer un padre para poder edificarse en la palabra de Dios con respecto a este tema. Como dice un autor, mis queridos hermanos, los padres de hoy esperan a tener su primera charla de sexualidad cuando ya su adolescente de 16 años ha quedado embarazada. Y eso ya es demasiado tarde. Pero una vez más, los padres que han fortalecido esa relación con Dios y estas verdades de la palabra de Dios están en su corazón. Amados hermanos, serán modelos vivos de lo que es la sexualidad. Nosotros somos llamados a vivir lo que creemos y de esa manera transmitirlo a nuestros hijos. Amados hermanos, la educación sexual no es solamente una idea que se enseña. Eso tiene su lugar, obviamente, la enseñanza. Pero en primer lugar se modela. ¿Y a qué nos referimos con eso? Los padres casados deben modelar lo que es el diseño de Dios como algo hermoso. ¿Tú recuerdas que observamos la semana pasada que Dios ha diseñado el sexo para un marco, para un contexto que es el matrimonio? Bueno, ¿cómo se puede modelar que realmente eso es algo bueno? ¿Cómo modelar que eso realmente es algo que Dios quiere hacia nuestros hijos? Bueno, mostrando que se disfruta estar casado, que se ama a su cónyuge, que se atesoran el uno al otro. Hay padres que nunca han mostrado un poco de afecto hacia sus hijos. ¿Cómo los hijos van a anhelar lo que es el contexto, el diseño de Dios para el matrimonio si no están observando algo que es disfrutable hacia sus hijos? Si nunca ellos se han mostrado un poco de afecto, un poco de cariño, abrazo, un te amo. Esto es como si yo les dijera: el ministerio pastoral es hermoso, es maravilloso, es glorioso, pero resulta que yo vivo quejándome. Yo vivo diciendo: hoy tengo que de nuevo visitar esa familia allá. Estoy todo el tiempo quejándome de las arduas tareas del ministerio pastoral. Otra vez tengo que pararme a predicar. Obviamente, si yo hiciera eso, nadie querría ser pastor. Y eso es lo mismo que ocurre con la sexualidad.
Si nosotros como padres enseñamos que el diseño de Dios para el sexo es algo bueno, obviamente nosotros debemos modelar que es algo bueno. Debemos expresar que eso es así, disfrutar de nuestra relación. Pero ¿cómo pueden hacerlo aquellos que por alguna razón son padres solteros? Los padres solteros deben honrar los estándares de Dios sobre la pureza sexual en su hogar. Tus hijos te están observando todo el tiempo. Ven todo lo que haces, lo que ves, qué cosas permites que entren y que se vean en tu hogar, con qué personas hablas, cómo hablas, así como cada padre debe hacerlo, no solo padres solteros. Todos nosotros debemos modelar pureza sexual en nuestro hogar. Los padres deben modelar una forma pura de tratar con sus relaciones con el sexo opuesto. Los padres necesitan modelar virtudes de modestia, cómo se viste una madre, cómo se viste un padre. Si los padres ven una película, ¿qué escenas permiten que se vean en su hogar? Si utilizan redes sociales, ¿qué ven a través de esos medios? Amados hermanos, eso es algo que no podemos pasar por alto, el modelar una pureza sexual en nuestro hogar, porque lo que ellos en realidad están aprendiendo lo ven todo el tiempo en nuestro hogar. Mi querido hermano, modela la santidad en tu hogar. Estudia lo que entrará en tus ojos y en tu hogar. Y si no es bueno, no lo hagas. Si hay algo que aparece en la pantalla que no honra el nombre de Dios, cámbialo, mi querido, porque está en juego la santidad de tus hijos. Tú debes ser modelo en las cosas que ves, de lo que te ríes y de las cosas que haces. Analizas bien las cosas que estás entreteniéndote con ellas. Hay personas que juegan videojuegos o ven películas que tienen cosas que no glorifican al Señor y obviamente muchos de ellos dicen de manera muy bíblica, ¿verdad? Pero es que Dios no condena el entretenimiento. Y sí es verdad, Dios no condena el entretenimiento. Pero amados hermanos, Efesios capítulo 5 del 3 al 4 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene ¿a qué? A santos. Amados hermanos, si Dios no quiere que ni aun nombremos esas cosas, ¿cuánto más que nos entretengamos con esas cosas? Amados hermanos, tú y yo debemos ser modelos de santidad en nuestros hogares que reflejen el diseño de Dios como algo que realmente es bueno para nuestros hijos. Que vean un trato adecuado de nuestra parte con personas del sexo opuesto. Hablar de lo bueno que es el matrimonio. Que tus hijos te vean leyendo la palabra de Dios. Que cuando vean que aparece una mujer, los padres no voltean la vista para mirar. Que tus hijos vean a padres que no faltan a la iglesia y que le enseñan a sus hijos la prioridad de congregarse para adorar el nombre de nuestro Dios. Ahora, es evidente, mis queridos, que modelar es necesario, pero que no es suficiente. Y eso nos lleva al segundo principio que debemos considerar para enseñar de sexualidad a nuestros hijos, y es que debemos considerar nuestra responsabilidad de comunicar. No solamente debemos considerar nuestra responsabilidad de modelar, sino que también en segundo lugar debemos considerar nuestra responsabilidad de comunicar. Mire conmigo los versos del 7 al 9. Dice la palabra del Señor: y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ya Moisés ha dicho que nuestra responsabilidad como padres es amar a nuestro Dios como el único Dios, que estas palabras deben estar sobre nuestro corazón. Pero es interesante el énfasis que este pasaje hace de nuestra responsabilidad ahora de comunicar. Moisés estaba pronto a partir. Él ya no tendría una vida para comunicar la verdad de la ley de Dios hacia esta generación. Y aunque quisiera hacerlo, no tendría la capacidad de llegar a todas las personas. Sin embargo, el pueblo era conformado por familias y esas familias tenían padres y eran los padres los responsables de comunicar la palabra de Dios hacia sus hijos. Estos versos nos muestran que la enseñanza a nuestros hijos no es necesariamente como lo que entenderíamos nosotros una charla de sexualidad o que planifiquemos una clase de sexualidad donde toda la familia esté escuchando atentamente.
Eso podría ser algo bueno, pero no es lo que el pasaje está diciendo. El pasaje nos está hablando algo de todo el tiempo, de toda nuestra vida. El verbo traducido aquí como repetirás es un verbo interesante. En hebreo hay algunas distintas raíces para los verbos hebreos y en este caso estamos hablando de un verbo hebreo que es sumamente intenso. Esta palabra que utiliza Moisés tiene una connotación, una acción sumamente intensa. Es como si él estuviese diciendo, les repetirás de manera rigurosa, les repetirás de manera constante. De hecho, la Biblia de las Américas lo traduce y diligentemente les enseñarás a tus hijos. Y está expresado de esta forma justamente por la intensidad de lo que Moisés está comunicando acá. Otro de los significados de la palabra repetirás, pareciera que no tuviera mucha relación con esta palabra, pero es la palabra afilar. De hecho, Moisés la utiliza algunos capítulos más adelante, allá en Deuteronomio 32, verso 41, que dice, si afilare mi reluciente espada. ¿Qué tiene que ver afilar con repetir? Bueno, obviamente la acción de afilar es una acción, es afilar. Pero es una acción que tú haces repetidas veces. Cuando uno afila una espada, no lo hace una sola vez, lo hace varias veces. Y esa es la idea de lo que Moisés está diciendo acá. Es una acción que no se hace una sola vez. Tú afilas, afilas y afilas. Y es lo mismo que debemos hacer nosotros con nuestros hijos. Es repetir una y otra vez. Y para que quede aún más claro, Moisés comienza a añadir distintas palabras y expresiones. Podríamos decir, si hubiese terminado este texto con la repetirás a tus hijos, ya hubiera estado clara la idea. Ahí está el centro del mensaje. Eso es lo que Moisés quería comunicar. Ahí está toda la intensidad. Pero para que quede aún más claro, él comienza a añadir otras expresiones para que en nuestra mente quede claro cuáles son esos tipos de escenarios en nuestra vida donde debiésemos enseñar. Y bueno, dice el texto, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y es eso realmente lo que ocurre en cada momento de nuestras vidas. En todo momento, Moisés está tratando de decir, en cada momento de nuestra vida es una oportunidad de repetir, de enseñar una y otra vez. Al acostarte, al levantarte. Cuando vayan en el camino, en una acción cotidiana, no estamos en una predicación de padre a hijo, estamos en una conversación, estamos haciendo nuestra rutina diaria y en medio de eso tú estás enseñando. Como dice un autor respecto a la sexualidad, él dice, la repetición es la madre de la enseñanza. A medida que el tiempo avanza, necesitarás reforzar estas lecciones en las situaciones de la vida diaria. Conforme tu niño crezca, dice este autor, querrás darle más conocimiento en lo que respecta a su creciente interés sexual. Y mis queridos hermanos, somos nosotros los padres los responsables de enseñar a nuestros hijos según lo que dice este pasaje, nadie más. No son los amigos de nuestros hijos, no es el internet, no es el sistema educativo, somos nosotros los padres quienes deben comunicar la palabra de Dios y eso hacerlo una y otra vez. Amados hermanos, la pregunta es, ¿de dónde saco información para enseñarles bien de sexualidad? Bueno, no hay que ser muy creativo. De hecho, el mismo pasaje en Deuteronomio nos dice que son estas palabras de la ley. Son estas palabras mismas de la ley que nosotros amamos a Dios, porque como amamos a Dios, amamos su palabra, y estas palabras están en nuestro corazón, y esto es lo que repetimos una y otra vez, repetir lo que la palabra de Dios dice. Dice un autor, una de las mejores maneras de hacerlo es la de simplemente leer la Biblia sin tratar, él dice, de desinfectarla.
Dice este autor, hay muchas historias en la Biblia que tratan el tema del sexo, matrimonio e intimidad. O sea, lo que dice este autor, si nosotros hacemos el trabajo de transmitir la palabra de Dios diariamente a nuestros hijos, tarde o temprano les enseñaremos el diseño de Dios para el sexo. O como dice Randy Alcorn, no se avergüence de hablar de aquello que Dios no sintió vergüenza al crear. No se avergüence de hablar de aquello que Dios no sintió vergüenza al crear. De hecho, la semana pasada observamos que lo que Dios creó es bueno, no hay nada de malo ni vergonzoso en eso. Y amados hermanos, eso es justamente lo que los padres debemos hacer. Mi hermano, si tú lees la Biblia con tus hijos, si tú repites las Escrituras una y otra vez, tarde o temprano estarás enseñando de sexualidad a tus hijos. La idea de no desinfectar, entre comillas, es enseñar tal cual lo que Dios ha revelado en su palabra. Si tú lees la palabra de Dios, por ejemplo, te encontrarás con Abraham y Agar, que conciben a Ismael, y puede ser una buena ocasión para preguntarle a tu hijo si recuerda lo que son las relaciones sexuales y por qué el adulterio es malo. Cuando Jacob y Esaú son concebidos en Génesis 25, le puedes recordar cómo funciona justamente la concepción. Cuando José huye de la esposa de Potifar, puedes reforzar la importancia de huir de la tentación sexual. Cuando leas de las 700 esposas de Salomón y las 300 concubinas en Primero de Reyes 11, puedes recordarle a tu hijo la importancia de no permitir que el amor o el sexo aparten tu corazón para seguir a Dios. En la Biblia encontrarás abusos, violaciones, relaciones fuera del matrimonio, pecado sexual, pero en la misma Biblia encontrarás cómo se alaba la relación sexual en el matrimonio. Casi cualquier libro de la Biblia contiene alusiones o referencias a temas sexuales. A medida que la Biblia trata el sexo en la historia, trae el sexo a tus conversaciones. No pareciera algo tan difícil. Transmitir la palabra de Dios que está en nuestro corazón. Alguien podría decir, pero esas cosas pueden sonar muy fuertes para mis hijos. Pero mis amados hermanos, lo mejor es que esas cosas que pueden sonar fuertes las aprendan del diseño de Dios y no las aprendan de esta cultura distorsionada. Lo mejor es que lo aprendan de una manera bíblica, con sabiduría, con enseñanza, con gracia. Y lo mejor que puede ocurrir es que nosotros seamos los primeros en enseñarles. Alguien ha dicho cuando se trata de que los padres enseñen a los hijos sobre el propósito de Dios para las relaciones sexuales, dice este autor, ser primero es importantísimo. A esto me gusta llamarle la ley de la primera mención. ¿A qué nos referimos con eso? Es que los hijos siempre van a valorar lo que podríamos llamar la primera mención o la primera fuente. Si nosotros como padres nos dimos el tiempo de enseñarles, de escucharles, de explicarles con calma acerca de un tema, lo van a valorar y nunca lo van a olvidar. Cuando alguien haga una broma por ahí acerca de ese tema o hable de manera burlesca, de una manera incorrecta, impropia, inmoral, ellos van a acudir a su primera mención, a su primera fuente, a la ley de la primera mención, porque van a decir, mi padre es el experto. Mi madre es la experta. Ella es la que sabe este tema. Ella fue la que me abrió ella fue la que me enseñó bien. Así que yo acudo a la primera mención. Yo acudo a la persona que realmente domina este tema en la palabra de Dios. Ahora, si pudiésemos aplicar esto, mis queridos, ¿habrá alguna diferencia de cómo abordar la enseñanza de sexualidad en distintas edades? ¿Cómo sería eso? La verdad, mis queridos hermanos, es que cada niño y cada familia va a ser diferente y cada proceso va a ser diferente. Ningún niño es una copia de otro. Y es por eso que tampoco podríamos ser tan rígidos en cuanto a las edades con respecto a lo que es enseñanza y educación sexual. Pero sí podríamos más o menos mantener ciertas edades o ciertas categorías que muchos consejeros a través de la palabra del Señor han dicho de 0 a 5, preescolar, podríamos llamarle,
de 6 a 10 y finalmente lo que nosotros conocemos de 11 en adelante. Esto no está en la Biblia, pero sí hay principios bíblicos que podemos observar que realmente se aplican para enseñar de esta manera de sexualidad a nuestros hijos. ¿Se puede realmente de 0 a 5 años enseñar de sexualidad a bebés tan pequeños? Y obviamente sí se puede. El enfoque en esta primera etapa no tiene tanto que ver con relación sexual, sino más bien enfocado en lo que es nuestra sexualidad. Lo que observamos en la palabra de Dios que tiene que ver con el diseño de Dios a nosotros como hombres o mujeres. Es decir, de 0 a 5 años debiésemos poder enseñar a nuestros hijos lo que es ser un hombre y lo que es ser una mujer, que son diferentes y que ambos tienen órganos sexuales diferentes. Nosotros estamos educando sexualmente a nuestros hijos cuando vestimos a un niño como niño y a una niña como niña. A esta edad podemos enseñar claramente que el hombre y la mujer es diferente. Ellos ven a su papá, ellos ven a su mamá, o tal vez tienen un hermano o una hermana. Pueden ver sus diferencias. Una de las formas en las que podemos enseñarles o modelarles la privacidad que tiene nuestra sexualidad tiene que ver con la privacidad de nuestra desnudez, que el baño no es un lugar público donde entra toda la familia cuando quiere, que ese es un lugar que se mantiene cerrado con pestillo cuando entra papá, cuando entra mamá. El baño no es un lugar público de la casa y eso es algo que nosotros podemos transmitir y enseñar a cortos años de nuestros hijos. En esta altura ya podemos enseñarles también cuáles son aquellos órganos sexuales, partes privadas de nuestros hijos, así como le enseñamos que tienen manos, pies, ojos y muchas partes que también nuestro Dios creó y diseñó. A esta edad podemos enseñarles que hay partes privadas en el cuerpo que nadie más puede tocar, que nadie más puede ver, que solamente son partes privadas de nuestros hijos. Hay incluso libros para niños que nos ayudan a enseñar de sexualidad a niños a esa corta edad. Pero de 6 a 10 años, mis queridos hermanos, aunque a usted le parezca extraño, ya un niño puede entender bien la mecánica de una relación sexual. Ellos han visto probablemente una mujer embarazada. A veces incluso a esa edad ya nacen preguntas. Y no estamos diciendo que ellos puedan entender detalles, pero sí la dinámica, la mecánica de lo que es una relación sexual. Es natural que comiencen a hacer preguntas, que comiencen a observar mejor las cosas que pasan y cuando eso ocurra, los padres ya pueden enseñar bíblicamente acerca de este tema. De hecho, unos versos más adelante, si tú observas aquí en Deuteronomio 6, 20 y 21, dice, mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Y dice el texto, entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Y esto es interesante porque Moisés hace énfasis en lo que muchas veces pasa en nuestros hijos, preguntar. Eso es justamente lo que ocurre. Muchas cosas que causan dudas. ¿De dónde vienen los bebés? Bueno, esas son preguntas que justamente está diciendo este texto que los hijos hacen, preguntas acerca de la vida. Y mis queridos, no les inventen cosas a los hijos ni tampoco les mientan, porque la mecánica de la relación sexual ellos ya podrían entenderla. No hay nada de vergonzoso en enseñarles cómo es el diseño de nuestro Dios cuando nuestros hijos lleguen preguntando acerca de estas cosas. Hay un libro devocional de 7 lecciones que se llama La Charla, 7 lecciones para introducir a tu hijo a la sexualidad bíblica. Son solo 7 devocionales para poder enseñar de padre a hijo enfocado en edades de 6 a 10 años para que los hijos puedan aprender acerca de sexualidad. ¿Y qué pasa de 11 en adelante? Más allá de esta edad, sin ser dogmático con las edades, ya las lecciones deberían incluir, pero no limitarse a cambios en la mente y en el cuerpo. Ya podrían estas lecciones incluir estudios bíblicos con respecto a proteger el corazón, a lo que es la menstruación en el caso de las mujeres, lo que es la masturbación. En el caso
de los hijos y las vivencias que ellos podrían tener, podemos hablarle claramente de lo que es el pecado sexual, de las tentaciones sexuales y todo lo que eso pueda estar siendo parte del mundo de nuestros hijos. Amado hermano, encuentra momentos para enseñar, recordarle a tu hijo sobre tus valores sexuales. También puede suceder en cualquier momento de la vida diaria. Tu hijo siempre está aprendiendo sobre su cuerpo. Tu hijo siempre está descubriendo cosas nuevas donde es posible comunicar y enseñar. Si hay algo que se muestra en la televisión, sea en un programa de entretenimiento, sea en algo que observa, que lee, puede ser una oportunidad para poder añadir un comentario y enseñar. Si ven a un hombre en la calle vestido de mujer, puede ser una oportunidad para enseñar. Si la inmoralidad sexual se muestra en forma positiva, es una oportunidad para asegurarse y preguntarle a nuestro hijo qué está mal en la forma que ellos están presentando esto. Las bodas y los embarazos son también grandes oportunidades para enseñar de la belleza, del sexo y del matrimonio. El contemplar la creación de vacaciones es una oportunidad para enseñar que así como Dios diseñó toda la creación, diseñó también al hombre y a la mujer. Pero hay algo que no podemos pasar por alto cuando enseñamos a nuestros hijos, y es realmente recordar que el enseñar no es un fin en sí mismo. ¿A qué nos referimos con esto? Muchas veces, mis amados hermanos, nuestra enseñanza a nuestros hijos se vuelve moralista o simplemente ética, como solamente el decir lo que los hijos deben hacer. Pero mis queridos hermanos, nosotros no hemos sido puestos en nuestro hogar para simplemente entregar normas de conducta de la vida. Nosotros no hemos sido tampoco llamados a enseñar simplemente historias de la Biblia, para que nuestros hijos se hagan expertos en Abraham, en Isaac, en Moisés, en David. Sí, mis queridos, repetir estas historias sí es muy bueno, mostrarles cómo se debe vivir la vida también, pero mi querido hermano, nosotros debemos recordar que nuestros hijos no nacen neutrales en esta tierra, han sido afectados por el pecado, y eso significa, mis amados hermanos, que un par de historias moralistas no van a salvar a nuestros hijos. Si quieres tener una buena teología de tus hijos, recuerda lo que dijo David en el Salmo 51, verso 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Mi querido hermano, tus hijos van a pecar, tus hijos van a hacer cosas que te chocarán porque vas a pensar, ¿yo cuándo les enseñé eso? Pero amados hermanos, eso es parte de todo lo que viene afectado por el pecado de Adán. Ellos no son neutrales, son pecadores. Y cuando miramos este pasaje de Deuteronomio nos damos cuenta que está siendo parte de toda la revelación de la palabra de Dios, y toda la Biblia nos muestra una gran historia detrás de todas esas historias, que es la que gira en torno a la persona y la obra de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Amados hermanos, enseñar a nuestros hijos sin presentar a Cristo, eso realmente no lo podemos hacer. ¿Recuerdas tú Lucas capítulo 24, donde están estos hombres camino a Emaús, donde nuestro Señor Jesucristo está hablando con ellos y escucha que estas personas están impactados con lo que ha pasado ahí en Jerusalén? Y Jesús le dice en el verso 25, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y dice el texto, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y es en este mismo capítulo donde Jesús se le aparece a sus discípulos y les dice, estas son las palabras que os hablé, aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, dice el Señor, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y les abrió el entendimiento, la llave, el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y dice la palabra del Señor, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase al tercer día. ¿Y qué dice el texto? Que se predicase en el nombre de Cristo, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Mis queridos hermanos, toda la enseñanza de la Biblia
nos debe llevar a apuntar a la persona y la obra de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Cuando tú enseñes a tus hijos, no simplemente enseñes lo que está bien y lo que está mal. Hay muchos padres cristianos que sin darse cuenta lo que están formando son pequeños fariseos ahí desde la cuna. ¿Por qué? Porque lo único que están haciendo es enseñarles lo que está bien. Sé una buena persona, trata de hacer esto, pórtate bien. Pero mis queridos hermanos, son personas que están ahora bloqueados, que no pueden entender el Evangelio porque no entienden su condición delante del Señor. Hay padres que nunca les muestran sus pecados a sus hijos. Y si nunca les muestran sus pecados, nunca verán su necesidad de un Salvador y nunca exaltarán la gracia de Dios. Tú debes mostrarle que él ha sido afectado por el pecado, pero no lo dejes en sus pecados. Llévalos con amor a la cruz del Calvario, donde Cristo pagó hasta el último peso. Cuando tu hijo ha cometido algún pecado sexual, es una oportunidad para mostrarle que hay un gran Salvador, completamente santo y sin pecado. Cuando tu hijo te miente y te oculta cosas, llévalo a aquel que es el camino y la verdad y la vida. Cuando ellos hagan algún comentario que no deberían hacer, llévalo a aquel de cuyas palabras son de vida eterna. Querido amigo que estás acá, tú debes saber que la palabra nos muestra que tú has sido afectado también por el pecado. Tú no eres neutral, tú no naces neutral, y por más que intentes hacer cosas buenas para ganar el favor de Dios o frente a otras personas, no alcanzas nunca a llegar al estándar de Dios, porque Dios es perfecto, porque Dios busca y demanda perfección. Y si nosotros no somos perfectos, no alcanzamos su estándar, entonces dice la palabra de Dios que nuestra sentencia es culpable. Nosotros delante del tribunal de Dios no alcanzamos y somos reprobados delante de Dios. Pero ¿sabes qué, mi querido? Hay buenas noticias para ti, buenas noticias de salvación. En su gracia infinita, Dios ha provisto un Salvador que ha vivido una vida perfecta, nuestro Señor Jesucristo. Y no importa tus pecados, si hoy te arrepientes delante de Él, Él va a perdonarte. Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, ¿qué? Sobreabundó la gracia de nuestro Dios. Querido amigo, hoy la gracia de Dios está abierta para ti. Hoy debes arrepentirte de tus pecados y confiar en esa obra de Cristo al morir, al padecer y al resucitar al tercer día. Y Él que resucitó, hoy te ofrece resurrección. Así que cree en Cristo hoy. Y querido hermano, cuando tú peques, recuerda que está la gracia disponible para ti. Yo no sé qué tipo de pecados sexuales has cometido esta semana. Pero ¿sabes qué? La gracia de Dios está disponible hoy para ti. Hoy esa misma gracia te invita a que no te quedes aferrados en tus pecados y que vayas una vez más a Cristo y busques su perdón. Por eso Robert Murray decía, por cada mirada a ti mismo, mira 10 veces a Cristo. Por cada vez que mires tu pecado inmundo delante de Dios, cada vez que veas que has transgredido esa ley perfecta de Dios y mires tu inmundicia, no te quedes mirándote a ti mismo. Mira 10 veces a nuestro Señor que murió en la cruz por tus pecados. Mira a Cristo, porque en Él su gracia está disponible hoy para ti. Amados hermanos, quiero cerrar solamente con algunos consejos prácticos finales para todos aquellos que son padres. En medio de esta cultura distorsionada, donde nosotros debemos enseñar sexualidad a nuestros hijos. En primer lugar, mis queridos, estudien las Escrituras como padres. Una de las cosas que más necesitamos es estar preparados y aferrados a la verdad de la palabra de Dios. Pero eso no va a ocurrir si no conocemos, si no estudiamos la verdad. Amados hermanos, tú y yo debemos escudriñar la palabra. Aferrarnos a la verdad en medio de esta cultura, o si no, seremos movidos por cualquier viento de doctrina. En medio de la cultura en la cual estamos, estudia la palabra de Dios. Amado hermano, estudia la palabra de Dios porque están en juego las almas de tus hijos. Estudia la palabra. Amado hermano, en segundo lugar, escucha y conoce a tus hijos. Como hemos dicho, cada hijo es diferente.
Tu responsabilidad es conocer a tus hijos, sus inquietudes, aquellas cosas que conocen, aquellas cosas que no, sus temores, sus pecados. Dedica tiempo a conocerlos y a escucharlos. No te desconectes de ellos. Amado hermano, en tercer lugar, punto importante, no te alarmes si tu hijo conoce más cosas de las que tú pensabas. Muchas veces la reacción de los padres al escuchar algo que sus hijos ya conocen o saben o repiten es de alterarse. ¿Y cómo? ¿Quién te contó eso? ¿Cómo supiste eso? ¿De dónde salió? Pero esas mismas actitudes lo que van a hacer es distanciarnos de nuestros hijos, porque ya no tendrán la confianza de poder hablarnos de estos temas. Mi querido hermano, no te alarmes si tu hijo conoce de cosas que tú no le has enseñado, y utiliza esas ocasiones para escuchar con calma y aprovecha esas instancias para poder enseñar. Amado hermano, un punto importante, no te apresures a entregar un celular a tus hijos. Mis queridos hermanos, sean sabios. Es probable que ninguno de nosotros en su buen juicio le regale las llaves del vehículo a un niño, a un chico de 11 años que nunca se ha sentado en el volante para que lo conduzca. ¿Por qué? Porque decimos que es inmaduro para poder utilizarlo, no es maduro para poder hacerlo. Bueno, lo mismo ocurre en cuanto a un celular. Yo te animo a pensar y evaluar si realmente es algo que ellos necesitan. Porque, mi querido, estás entregando algo muy difícil de controlar. Son buenos y recomiendo los controles parentales, pero mejor es que no tengan nada. No te apresures en pasar ni entregar un celular a tus hijos. Un chico de 11, de 12 no sabe utilizar un teléfono. Y de hecho, ¿cuál sería el fin para utilizarlo? Cuando tú haces eso y además no controlas a tus hijos en lo que hacen sin tiempo de limitación y no controlas las plataformas que usan o aplicaciones, tú estás trayendo un problema grave a la vida de tu hijo. Estás probablemente entrando pecados a su vida que después, por muchos años, les costará salir. ¿Tú dejarías, mi querido hermano, a tu hijo o a tu hija para que un depravado sexual le haga una clase particular en un aula de clases? Bueno, eso es lo que muchos padres hacen cuando entregan un teléfono y de manera libre que lo ocupen como ellos quieran. Todo tipo de personas están ahí entrando a la mente de nuestros hijos cada día, cada noche, y ellos les están enseñando. Amado hermano, no dejes que las redes sociales le enseñen a tus hijos, que las páginas pornográficas le enseñen. No lo hagas, mi querido. Mi querido hermano, otro punto, cuida y vigila a tus hijos. Vigila con quién están, vigila con quién hablan. Yo no sé si tú sabías, pero hoy hasta existen códigos entre los adolescentes para enviarse mensajes con codificaciones para que los padres no se den cuenta de lo que están hablando y de qué están hablando. Están hablando de conversaciones sexuales. Mi querido hermano, no quiere decir que nos volvamos locos, pero vigila a tus hijos. Está atento. No lo dejes con cualquiera. Vigila quién le está enseñando y qué le están enseñando. Amado hermano, otro punto importante, ora por tus hijos. Amado hermano, solo Dios puede obrar con el poder de su palabra en el corazón de tus hijos. Nosotros tenemos el privilegio de enseñar, ministrar la palabra en nuestro hogar, pero jamás vamos a convertir el corazón de nuestros hijos. No tenemos ese poder. Por eso, amado hermano, Dios es soberano, la salvación le pertenece y lo que tú y yo debemos hacer es orar para que Dios les conceda el arrepentimiento, para que abracen a Cristo por la fe y amen a Jesucristo. Ora y no dejes de orar por tus hijos. Pero también, queridos padres, quiero invitarlos a meditar en esto. Abraza convicciones firmes frente a la cultura distorsionada que nos rodea. Hoy lo que nos faltan a los hijos del Señor es convicciones firmes en la palabra. Amado hermano, estudien lo que nuestra generación cree y promueve y vayan en contra de eso con todas tus fuerzas. Algo que me encanta en 1 de Crónicas 12:32 es que nos dice que los hijos de Isaacar, 200 principales, eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Si nosotros no conocemos lo que cree nuestra cultura, difícilmente vamos a saber qué hacer.
Si nosotros no entendemos los tiempos en los cuales vivimos, mi querido, no sabremos qué hacer. Mi querido hermano, nosotros debemos conocer bien la cultura que nos rodea. Debemos ir en contra de lo que es la ideología de género. Debemos ir en contra de lo que es el aborto y con todas nuestras fuerzas aborrecer lo que Dios aborrece. Aún, mi querido hermano, si eso implica pagar los costos de lo que eso significa. Amado hermano, nosotros hemos considerado en la palabra del Señor que la integridad tiene valor. Cuando nosotros observamos a personas rodeadas de un contexto pagano, Elías se enfrentó a profetas de Baal. Observamos en la vida de Daniel que se enfrentó a una cultura babilónica pagana. Observamos que también Juan el Bautista no le importó enfrentar a un tirano, y tú y yo estamos llamados a hacer lo mismo. Amado hermano, Proverbios 6 dice que Dios aborrece las manos derramadoras de sangre inocente, y tú y yo debemos aborrecerlo también. Mi querido hermano, no es extraño pensar que en algunos años más algunos de nosotros estemos presos por predicar el Evangelio, porque hoy somos poco tolerantes, porque hoy estamos desactualizados, somos retrógrados, porque hoy somos anticuados. Pero mis queridos hermanos, ¿cómo piensas que Dios va a condenar a aquellas personas que han asesinado a bebés inocentes? ¿Cómo será lo que ellos van a padecer ante el juez justo? Amado hermano, que no te importe el costo de lo que significa aferrarte a la verdad de la palabra de Dios, abrazarla con todas nuestras fuerzas. Porque, amado hermano, ahí está la verdad que va a transformar a nuestros hijos y a la próxima generación. Amado hermano, quizás hemos fallado, hemos sido pasivos, hemos descuidado el corazón de nuestros hijos en ocasiones. Pero déjame decirte que el Evangelio siempre nos da un nuevo comienzo. Jesús murió no solo para reconciliarnos con Dios, sino para transformarnos cada día a su perfecta imagen. Y, amado hermano, no estás solo. No estás solo. Hay esperanza en Jesucristo. No estás solo como padre, no estás sola como madre. Él está contigo hoy. Amado hermano, tú y yo, aferrados a la palabra de vida, asidos a la palabra, podemos realmente vivir una vida que honre al Señor y hoy dejar un legado para la siguiente generación. Solo termino con un texto en el Salmo 103, 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. ¿Usted quiere ver una generación que glorifique a Dios? Amén. Amado hermano, vive para Dios, ama a Dios, transmite la palabra de Dios a la siguiente generación, y Dios en su misericordia nos conceda ver hijos y nietos que caminen y amen a Cristo. Vamos a orar a nuestro amado Señor. Y ahí en su lugar donde está, quiero invitarle, querido hermano, si usted es padre o madre, haga una oración por sus hijos. Dedique un tiempo a orar. Aparte un tiempo y clame al Señor. Al único que puede tocar la vida y el corazón de sus pequeños, de sus amados, de sus tesoros. Lleve a sus hijos delante del tribunal de Dios y clame, mi querido hermano, para que Dios lo libre de esta cultura maligna y perversa que nos rodea. Que tenga misericordia de ellos y que salve sus almas. Clama a Dios. Clama para que el poder del Evangelio penetre en sus corazones. Y en un tiempo más veamos, no a niños, a hombres de Dios. Veamos a mujeres que le teman. Que en el futuro, Señor, sean matrimonios para Él. Padre, te damos gracias. Gracias, Padre, por este tiempo en el cual somos desafiados y ministrados por tu palabra, Señor. Oh Señor, rogamos que tú tengas misericordia, Señor, de nuestros hijos. Que tú tengas misericordia de aquellas personas, Señor, que vienen en la siguiente generación, Señor. Oh Dios, rogamos, Padre,
para que tú nos permitas ser padres fieles, aferrados a tu palabra, que te amen a ti, que amen a Cristo y que puedan transmitir la verdad del Evangelio a la próxima generación. Gracias, Señor, por el privilegio que tú le has dado a aquellos que son padres. Oh Señor, rogamos por aquellos que se están preparando para ser padres, Señor. Que tú les utilices, Señor, para impactar el hogar que tú les permites formar, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Te alabamos y agradecemos por el precioso nombre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesús. Amén.